Hola, ¿qué tal? Soy Oswald y el día de hoy hablaremos qué debes comer para perder peso. Antes de entrar en materia, ¿qué se necesita para perder peso? Bueno, el peso corporal está perfectamente regulado por diferentes mecanismos de nuestro organismo. Sin embargo, una forma sencilla de determinar cómo una persona puede subir o perder peso depende de su ingesta calórica diaria. Teóricamente, para perder peso, lo que nos dice la ciencia es que debes de crear un déficit calórico o un déficit energético, que es lo mismo. Básicamente significa consumir menos calorías de las que tu cuerpo requiere, ya que nuestro cuerpo requiere una cantidad mínima de calorías al día y esas calorías provienen de los alimentos que ingerimos día tras día. Entonces, si consumimos menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita, el cuerpo no va a tener otra opción que remediarlo y compensar esa falta de energía. ¿Y cuál es la reserva energética que tiene el cuerpo humano? La grasa corporal. Dicho esto, la forma más sencilla de crear un déficit calórico es controlando los alimentos que ingerimos, ya que las calorías provienen de los alimentos, así que es la manera más simple, porque también tenemos otra opción que es aumentar la actividad física. Sin embargo, no suele ser bien regulada, ya que las calorías que puedes gastar en una hora de duro entrenamiento las puedes ingerir fácilmente en 5 minutos, así que es mucho más fácil vigilar lo que estamos consumiendo día tras día para de esa manera crear un déficit mucho más sencillo. Pero entonces, ¿es necesario llevar un control? Bueno, todo depende del punto de partida. Si no tienes buenos hábitos alimenticios, si empiezas a tener buenos hábitos alimenticios, vas a perder peso con más facilidad, como veremos más adelante. Sin embargo, siempre es importante tener un control, ya que de manera natural nuestro cuerpo siempre va a tratar de mantener una homeostasis, que es un equilibrio, y él busca siempre mantenerte en tu peso actual, peses lo que peses. Incluso si comes alimentos sanos, en algún momento te vas a estancar en la pérdida de peso porque tu cuerpo te va a dar sensaciones de hambre según tu peso corporal. Y por ejemplo, puedes comer una cantidad de alimentos sanos, pero el cuerpo te va a enviar señales de hambre constantemente para que suplas esas necesidades, así sea con alimentos sanos. Pero la realidad es que las dietas actuales cada vez incluyen más y más alimentos procesados, y esos alimentos no engordan porque los consumas como tal, sino que alteran tu apetito porque alteran tus hormonas debido a la composición de la que están hechos estos alimentos, porque están perfectamente elaborados, porque tienen la combinación de azúcar, grasa, sal, que alteran prácticamente en nuestras hormonas, y de esta manera van a superar mucho más fácil el sabor de cualquier alimento que sea natural, porque está básicamente manipulado. Y por un lado, si comes alimentos que están ricos en azúcar y su composición es fácil de digerir, la saciedad que nos va a dar ese alimento es poca, y también si son muy sabrosos vas a comer más cantidad de la que tu cuerpo realmente requiere, así que es fácil subir de peso cuando se consumen alimentos ultraprocesados. Bueno, en conclusión, hay que crear un déficit calórico, un déficit energético. Pero ¿cómo lo puedo hacer? ¿Qué dieta debo de seguir? Bueno, afortunadamente para crear un déficit calórico es relativamente sencillo y puedes tomar cualquier protocolo siempre y cuando sea sano y sostenible con el tiempo, ya que a pesar de que los macronutrientes y el tipo de alimento importa, porque no es lo mismo consumir proteínas que carbohidratos, y tampoco no es lo mismo consumir proteínas de un embutido que de un pescado, por ejemplo, lo cierto es que no debes seguir una dieta estrictamente si no te gusta, porque puedes elegir varios protocolos. Por ejemplo, puedes tomar una dieta vegetariana si te gustan mucho los vegetales, ya que este tipo de dieta básicamente se basa en alimentos de origen vegetal, sobre todo en carbohidratos. Tiene también su proporción de proteínas y grasas si está bien elaboradas, pero lo que más abunda en este tipo de dietas suelen ser los carbohidratos. Por otro lado, hay una dieta que es totalmente opuesta, que es la dieta paleolítica o la dieta paleo, y es una dieta donde la mayoría de las calorías provienen de los alimentos de origen animal, que contienen más proteína que una dieta vegetariana. Y también hay otra dieta que está cogiendo mucha tendencia, y es la dieta cetogénica. En esta dieta la mayoría de calorías provienen de los alimentos de origen animal y especialmente alta en grasa, aunque también se consumen vegetales, solamente que en menor cantidad en comparación con una dieta vegetariana, por ejemplo. A pesar de ser dietas muy distintas, si cumplen la ley del balance energético, vas a perder grasa con facilidad. Solamente es mirar cuál se adapta más a ti. Y probablemente tengas muchas dudas, pero a veces nos preguntamos, ¿por qué algunas dietas de estas que están de moda pueden ayudarnos a perder peso? ¿Qué sucede entonces con este tipo de dietas? En pocas palabras, porque reduces tus calorías sin darte cuenta. Un error muy frecuente es pensar que hay alimentos que eliminan la grasa como tal. Habrás escuchado como por ejemplo, tómate este batido de proteínas o tómate este batido de verduras, o incluso exprimir limón en ayunas, y se piensa que va a derretir la grasa como algunos piensan, pero no tiene nada que ver. Y la verdad es que ningún alimento por ingerirlo va a ir directamente a las células, al adipocito, y va a extraer la grasa de allí. Esto no sucede así. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando se toma un batido de verduras, por ejemplo,
se reduce drásticamente la ingesta calórica total del día, porque los vegetales son los alimentos que contienen menos calorías. Por otro lado, contienen bastante fibra y si preparas un batido grande te va a generar mucha más saciedad porque está consumiendo una cantidad relativamente grande y la cantidad de fibra que contiene hace que estés saciado por más tiempo y a pesar de ello has consumido pocas calorías. Y por ejemplo, en el caso de una persona que tenga malos hábitos alimenticios, va a reducir muchísimo las calorías y por ende va a perder peso. Pero la desventaja de este tipo de protocolos es que suelen ser cortos y no son saludables. Por un lado, este tipo de dietas muchas veces se basan en vegetales, por ejemplo, y la cantidad de proteína que se consume es muy poca, pero ese no suele ser la desventaja como tal, sino porque es insostenible en el tiempo. Ten en cuenta que para perder peso debes de tener un protocolo, pero la alimentación que estás llevando a cabo tiene que ser muy similar a la que vas a llevar durante el resto de tu vida. Por eso es bueno tener buenos hábitos alimenticios. Entonces, si te ves toda tu vida consumiendo de este tipo de batidos, pues eso es lo que vas a tener que hacer durante el resto de tu vida, lo cual lo hace totalmente inviable, además de que estará muy carente de nutrientes. Dicho esto, ¿qué puedes hacer para perder peso y mantenerlo durante el tiempo? Primero, interiorizar de que no es solamente un problema de peso corporal, sino de salud. La mayoría de enfermedades modernas están asociadas directamente con los malos hábitos alimenticios. Cuando una persona, entre más alto es el porcentaje de grasa corporal, mayor serán las posibilidades de adquirir alguna enfermedad. Así que esto es súper importante. Segundo, entender que los alimentos enteros son los que nos van a ayudar a mantener un peso saludable durante mucho más tiempo. Por eso recalco el tema anterior que es importante tener buenos hábitos alimenticios, porque si la mayoría de los alimentos que consumes son enteros, te van a generar más saciedad y por ende si no tienes tantas sensaciones de hambre durante el día, vas a mantener el peso con mucha más facilidad. Por ejemplo, en cuanto a las proteínas se refiere, puedes utilizar alimentos de origen animal o alimentos de origen vegetal. En cuanto a los alimentos de origen animal, las proteínas es recomendable que en su mayoría los cortes sean magros, como por ejemplo el más típico de todos es la pechuga de pollo, porque contiene básicamente proteína pura, o también puedes optar por la ternera siempre y cuando sean cortes magros, ya que los cortes grasos pues, va a tener más calorías, pero el problema no es tanto eso, sino la calidad de la carne como tal. Pero en definitiva, entre más cortes magros incluyas en tu dieta, pues mayor será la saciedad que te van a brindar y también pocas calorías vas a ingerir. En cuanto a los carbohidratos, para acompañar ese plato, por ejemplo, puedes utilizar cualquier alimento de origen vegetal siempre y cuando tengas una buena tolerancia a él, ya que básicamente puedes elegir cualquier alimento porque contienen, por un lado, pocas calorías y además contienen prácticamente todos los micronutrientes si haces alimentos variados. Así que tienes una infinidad de alimentos que puedes consumir de origen vegetal. Simplemente los preparas de la mejor manera para que te gusten. Y ten en cuenta de que no siempre tiene que ser brócoli, por ejemplo. En cuanto a los tipos de grasa de origen animal, serían, por ejemplo, los huevos enteros, siempre y cuando sean de calidad, o por ejemplo también el pescado azul como el salmón, por ejemplo, o también el atún. Pero estos alimentos también contienen proteína, para que lo tengas en cuenta. Y en cuanto a la grasa de origen vegetal, va a predominar el aceite de oliva virgen extra, también el aceite de coco virgen, el aguacate y también los frutos secos, pero en menor cantidad. Esto simplemente sería un ejemplo. Como verás, son alimentos que se encuentran en cualquier parte y son alimentos enteros y saludables. Si la mayor parte de tu dieta está compuesta con ese tipo de alimentos naturales, van a mantenerte en un estado hormonal favorable para perder peso en el caso de que tengas sobrepeso o si tienes un peso saludable para poderlo mantener con el tiempo, ya que esos alimentos te van a brindar saciedad y no van a desequilibrar tus hormonas. Si por ejemplo quieres reducir bastante el porcentaje de grasa corporal hasta tener un abdomen marcado, por ejemplo, ya tienes que hacer otros protocolos más estrictos, reducir las calorías estratégicamente, puedes utilizar por ejemplo la dieta cetogénica o el ayuno intermitente como protocolo para que te pueda ayudar más fácil a perder ese porcentaje de grasa corporal que deseas perder. Bueno, espero que esta información haya sido de tu agrado. Si tienes alguna inquietud, pónmela en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en la próxima.